Buenas noches, amigos y seguidores de mis redes sociales, estudiantes de Derecho, colegas. En esta oportunidad voy a tratar nuevamente un tema bien importante, un tema bien interesante para aquellos que les gusta el derecho penal. Voy a estar hablándole de la presunción de inocencia. Y para ello vamos a remontarnos a sus orígenes históricos. Las primeras nociones de lo que es o de la importancia de la inocencia durante un proceso se encuentra en la primera ley del Código de Hammurabi, donde se dispuso en la normativa que los acusadores de asesinato debían ser condenados a muerte si no probaban su acusación. Entonces se le da ese nivel de importancia al hecho de ser sometido a un proceso cuando a sabiendas de que sos inocente. Posteriormente, ya en la Roma antigua, en los tiempos de Ulpiano, saca un aforismo, una idea que es inspiradora de lo que hoy conocemos como la presunción de inocencia, diciendo más o menos en estos términos: es preferible que se deje impune el delito de un delincuente o de un culpable antes que condenar a un inocente. Esa era la idea del valor que tiene el ser inocente y el riesgo de, siendo inocente, enfrentar un proceso con la posibilidad por el juicio del pueblo, por el juicio de culpabilidad, que voy a estar refiriéndome posteriormente cómo funciona esta situación, resultara una culpabilidad siendo inocente. Otros jurisconsultos posteriores a Ulpiano, tomando la idea de Ulpiano, establecieron en algunas de sus sentencias, ¿verdad?, refiriéndome a las ideas que ellos han venido o vinieron o inculcaron en las doctrinas jurídicas antiguas, que era mejor absolver a 1000 culpables que condenar a un solo inocente. Entonces eso demuestra, como les vengo diciendo, la importancia, el valor que se le vino dando al riesgo de enfrentar un proceso en condición de inocente, con el riesgo, valga la redundancia, de resultar una sentencia de culpabilidad por error. En la Edad Media ya se vino forjando un poco lo más conocido, y se dice de que se establece el indubio pro reo, que en estos tiempos es más o menos que al momento de que el juez valora las pruebas o las circunstancias de los hechos y resulta de que en la prueba, en la actividad probatoria, se encuentra alguna contradicción, alguna duda, debe de favorecerse al reo. En transcurso de la Edad Media, acercándose a nuestros tiempos modernos, para efecto de las decisiones tomadas por jurados, se estableció un criterio que conocemos mayormente en las teleseries, en las películas del ramo jurídico, lo escuchamos con bastante frecuencia, incluso creo que hasta títulos de algunas películas, y es aquella frase: más allá de toda duda razonable. Entonces, esas son ideas de los juristas que en el transcurso del tiempo vinieron dándole la relevancia a la idea de ser un inocente enfrentando un proceso. No es hasta la edad moderna, con la Revolución Francesa de 1789, que se incorpora ya de manera formal esta idea del derecho de presunción de inocencia, da con precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se formaliza y, digamos, se universaliza la idea ya contenida en un precepto legal que hoy conocemos así, con la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que, a mi criterio y a criterio de muchos juristas,
es verdaderamente un principio, y es el principio inspirador, el principio informador más importante del ordenamiento procesal penal, porque gira en torno de él la existencia del proceso, siendo que el acusado es el sujeto procesal más relevante del proceso penal y al cual pues es titular de conformidad con estas disposiciones adoptadas en la Convención o la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ya un derecho precisamente humano de todos los hombres. ¿Cómo surge o cuál es el origen que motiva la existencia histórica de esas ideas que inspiran la presunción de inocencia? Esto es lo que nosotros llamamos como origen epistémico, o sea, que surge del razonamiento, del estudio científico, del análisis, de la búsqueda de la razón, de la existencia de algo. Ese algo es la necesidad de que la persona sometida a un proceso enfrente o llegue en unas condiciones de igualdad frente a la acusación pública, frente al reproche social que nace inmediatamente de que una persona sometida a un proceso es señalada como posible responsable de la acusación que se dirige en contra de él. Esto a lo que me estoy refiriendo ya últimamente es a lo que nosotros conocemos o a lo que se ha conocido precisamente como el prejuicio social. El prejuicio social que hace creer a la sociedad de que toda persona que es presentada ante los tribunales señalada de participar como autor o partícipe de un delito, una falta, se presuma socialmente su responsabilidad, se dude de su inocencia y se tenga precisamente ese criterio negativo en contra del procesado. Situación que viene a contrarrestar el establecimiento de la presunción de inocencia. Esta presunción de inocencia, como ya les dije, a mi criterio y al criterio de muchos juristas, es verdaderamente un principio, el principal principio inspirador, informador del procedimiento penal, de nuestro ordenamiento nicaragüense y de la mayoría del ordenamiento jurídico de la Tierra, del planeta. En Nicaragua tenemos de que conocemos de este principio desde el punto de vista jurídico que está bajo el amparo de dos fundamentos, o sea, un fundamento internacional, fundamento jurídico internacional, que lo encontramos precisamente en el artículo 11, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí encontramos que por primera vez se le conoce con ese nombre incorporado en una declaración universal, o sea, aplicable a todas aquellas legislaciones que adopten la aplicación de esta declaración, pero que está creada precisamente para que rija de manera global. El segundo fundamento jurídico internacional lo encontramos en el artículo 14, numeral 2, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ahí encontramos que también se establece el derecho de presunción de inocencia del cual goza toda persona sometida a un proceso penal particularmente. El tercer fundamento jurídico internacional que conoce nuestra legislación nicaragüense es la contenida en el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el conocido Pacto de San José. Ahí está retomado la presunción de inocencia como un derecho humano. El hecho de que
hayan sido retomadas por estas declaraciones, por estos pactos y por estas convenciones internacionales sobre derechos humanos como un derecho humano, es precisamente porque nosotros conocemos de que los derechos humanos no son creados por las legislaciones. Los derechos humanos son acogidos por las legislaciones, son acogidos por los estados y no creados. O sea, el derecho humano es inherente a la persona, es inherente al ser humano. O sea, no es creado por la voluntad legislativa de un estado, de un gobierno, de una nación. Es únicamente reconocido ese derecho. Entonces, es por estas condiciones de origen histórico y el origen epistémico del principio de presunción de inocencia que se acoge como un derecho humano. Es ahí entonces la relevancia que tiene la presunción de inocencia elevada a categoría de derecho humano, o sea, un derecho natural reconocido por las legislaciones nacionales o de cada uno de los estados, asimismo de manera global, a través de, como ya lo dije, de las declaraciones, de los pactos internacionales y de las convenciones también internacionales. Nacionalmente, en nuestra legislación nicaragüense, encontramos la fundamentación jurídica de la presunción de inocencia en el artículo 46 de la Constitución Política. No porque de manera textual ahí lo diga, sino que es la base legal establecida en la Constitución Política que permite la aplicación de la normativa internacional relacionada a los derechos humanos, dentro de los cuales tenemos en los artículos ya citados de cada una de las declaraciones, pactos y convenciones, está establecido como un derecho humano. Ya particularmente hablando de la presunción de inocencia, la encontramos de manera textual y en el mismo sentido que se ha establecido en la legislación internacional sobre derechos humanos, en el artículo 34, numeral 1 de la Constitución Política, donde se establece precisamente el requisito o la condición de que toda persona sometida a un proceso debe de considerarse inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad a través de un proceso conforme a la ley o la garantía de la legislación aplicable. Posteriormente, en nuestro ordenamiento procesal penal encontramos un híbrido, una mezcla, o encontramos presente la presunción de inocencia y al indubio pro reo en el artículo 2 del Código Procesal Penal, en la cual en su primera parte establece pues esas condiciones de que toda persona sometida a un proceso debe de ser tratada por las autoridades, debe de ser considerada como inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad a través de un proceso conforme la ley aplicable. Al final encontramos el indubio pro reo y se dice que cuando la duda o cuando exista duda sobre la culpabilidad del acusado, pues se debe dictar un fallo de no culpabilidad. Entonces ahí encontramos aquellas primeras ideas de la Edad Media sobre lo que era el indubio pro reo, asociada a la idea a la existencia de la presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces tenemos y encontramos que en nuestro ordenamiento jurídico penal tenemos ese principio inspirador de la presunción de inocencia con fundamento internacional en las convenciones, pactos y convenciones, y en la legislación tanto de rango constitucional como procesal. Esa garantía o la manera de que el abogado litigante como agente, como siendo un instrumento de garantía de los derechos y el debido proceso, lo que nosotros conocemos como el Estado social y democrático de derecho, que no es más garantizar de que toda la actividad del Estado, pero concretamente la jurídica, esté fundamentada en la ley y en la correcta aplicación de esas leyes. Siendo que eso descansa
en la labor que realizamos los abogados litigantes como colaboradores del sistema de administración de justicia, encontramos que los medios jurídicos establecidos que nos permiten buscar y garantizar esa presunción de inocencia están dados en el artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece el derecho de igualdad, a lo que yo le denomino principio de igualdad por estar elevado en la Constitución Política. Es un principio inspirador de nuestra legislación interna nicaragüense. Y también la encontramos en el artículo 34, numeral 4 de la Constitución Política, en donde se refiere al derecho que tiene todo procesado de contar con una defensa y que esa defensa tenga a la vez los medios y el tiempo necesario para ejercer una defensa adecuada. Entonces, cuando estamos hablando de la defensa, estamos encontrando el camino, el medio, para que a través de ella podamos garantizar este principio esencial del orden jurídico procesal penal nicaragüense. Es muy bonito entender estos aspectos, porque como litigantes, pues es precisamente el ámbito en que nos movemos y somos responsables del cumplimiento de estas garantías establecidas en la ley. La procedencia de la prisión preventiva. Hablo así de la procedencia de la prisión preventiva porque encontramos normas procesales que vulneran esa presunción de inocencia, ya que el artículo 2 del Código Procesal Penal dice de que toda persona sometida a un proceso penal debe de ser considerada inocente y así debe de ser tratada por las autoridades como inocente. Pero nos encontramos en el mismo cuerpo de leyes, en el artículo 173 del Código Procesal Penal, lo que se titula como procedencia de la prisión preventiva. Y resulta que esta norma, que es de carácter general, el Código Procesal Penal dice de que procede la prisión preventiva. Se puede declarar la prisión preventiva cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener razonablemente, o sea, óigase la palabra, que permitan sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad el autor del hecho punible o partícipe de él. Encontramos entonces una disyuntiva entre el ordenamiento internacional, que establece como un derecho humano la presunción de inocencia, el orden constitucional nicaragüense y el orden procesal, que establece que debe de ser tratado como inocente y que en esa condición la autoridad, tanto judicial como administrativa, debe de tratar a la persona sometida en el proceso. Pero contradictoriamente, el artículo 173 establece una presunción de culpabilidad, y bajo esa presunción de posible culpabilidad, entonces te establece una restricción a tu libertad, violentando ya el derecho humano, el derecho constitucional y el derecho inspirador del proceso penal, que es el contenido en el artículo 2 del Código Procesal Penal, que dice de que debe de ser tratado como inocente. Entonces, con la presunción de inocencia, entonces venimos y sancionamos o tratamos con privación de libertad a una persona que está cobijada con una presunción de inocencia, porque ante ella anteponemos la presunción de culpabilidad, de participación con responsabilidad o partícipe del hecho que se le acusa. Entonces encontramos que este artículo 173 vulnera esa garantía mínima, ese principio inspirador del procedimiento penal nicaragüense, ese derecho humano. También encontramos el artículo 565 del Código Penal, que establece o legaliza la tramitación de muchos procesos, ya no sujeto a que exista o no con probabilidad razonablemente para sostener la posible responsabilidad del acusado del hecho
que es objeto la acusación, sino que de manera ya expresa, sin que exista siquiera esa otra condición, te manda, te permite ser sometido al proceso en prisión preventiva. Esta misma condicionante está repetida, está reiterada en el artículo 44 de la ley 745, permitiendo de que para determinado tipo de proceso ya no basta, o sea, no es necesario más bien que existan elementos suficientes para sostener razonablemente la posible participación o responsabilidad del acusado en el hecho como autor o como partícipe, sino que por disposición legal ya sos tratado, ya está siendo sometido a la rigurosidad del procedimiento con la privación de libertad. Esta actuación violenta tanto el origen histórico, la evolución, el sentido, la naturaleza de la presunción de inocencia, como precisamente el origen epistémico de la presunción de inocencia. Pues recordemos que la presunción de inocencia está dada para enfrentar ese reproche social que se crea con la sola existencia de una acusación o de un proceso en contra de una persona, porque socialmente, desde el momento que se conoce de que un sujeto es sometido a un procedimiento penal, se confía, se confirma, se cree en la culpabilidad y no en su no culpabilidad o presunción de inocencia. Entonces, la actuación o las disposiciones contenidas en el artículo 173 del Código Procesal, la contenida en el 565 del Código Penal, la contenida en el artículo 44 de la Ley 745, violenta el origen histórico, violenta el origen epistémico o el sentido, la razón de la existencia de la presunción de inocencia, violenta los derechos humanos que ya me he referido, contenidos en la normativa internacional ya señalada, violenta las normas contenidas en la Constitución política que reconocen la aplicación de aquellos derechos humanos y las garantías establecidas tanto en la Constitución política, las garantías mínimas en el artículo 34 y las que establecen el artículo 2 del Código Procesal Penal nicaragüense. El principio, o sea, otra norma o otro principio que violenta, vulnera la presunción de inocencia es precisamente el principio de no revictimización, aplicado en las disposiciones que gozan o están amparadas en una política de género. Con ello se violenta en muchas ocasiones los principios contenidos en el artículo 15 del Código Procesal Penal nicaragüense, que es la libertad probatoria, por cuanto amparado en la libertad probatoria o debiendo ampararse en la libertad probatoria, no se usa precisamente una libertad probatoria equitativa, se usa una libertad probatoria únicamente en favor de la aplicación de la política de género. Se violenta el artículo 16 en la licitud de la prueba. En muchas ocasiones se obtiene un medio de prueba que violenta el derecho de la defensa, que violenta precisamente esa presunción de no culpabilidad. En muchas ocasiones se violenta, y en muchas decisiones judiciales se violenta el artículo 193, ¿verdad? Que es precisamente la apreciación conjunta de los medios de prueba para determinar la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, dándole valor únicamente a determinados medios de prueba. Entonces, esto contradice a la libertad probatoria porque se hace una valoración casi de manera de prueba tasada, seleccionando intencionalmente medios de prueba que perjudiquen al acusado y no valorando medios de prueba que favorezcan la tesis, la teoría de la defensa del acusado y que pudiese dar en aquella valoración de los medios de prueba de manera conjunta en una duda razonable y que permita la aplicación del indubio pro reo o que permita o se sostenga la presunción de inocencia. Se violenta con
este principio de no revictimización, que va aparejado con las teorías de políticas de género, pero particularmente con la no revictimización, se violenta al incorporar, como le dije, de manera selectiva o valorar de manera selectiva determinados medios de prueba. Prueba directa que efectivamente no es una prueba directa convencional, sino extraordinaria. Me estoy refiriendo a que se valora prueba periférica y prueba indirecta o prueba, en este caso, prueba periciales, médico forense, psicólogo forense, se valora como un medio de prueba directo relacionado con el relato que estos peritos obtienen de la víctima para ser incorporado a través de la declaración pericial, como si esta fuese la declaración expresa judicial de la víctima. Violenta, no porque no tenga sentido, violenta porque los médicos forenses y los psicólogos no están aplicando los test correspondientes para determinar la credibilidad del testimonio o del relato que le proporcionan las víctimas al momento de ser valorada. Esta política y este criterio viene siendo aplicado internacionalmente, pero de manera correcta, porque se han creado en muchas instituciones jurídicas, en muchos países, instituciones como por ejemplo en Nicaragua el Instituto de Medicina Forense, que establece normativas IML, normativas internas para valorar cada uno de los aspectos de que tiene competencia. Igual en el ámbito de los psicólogos forenses se permite llenar determinado formato, cumplir con determinados protocolos. Cuando eso se aplica de manera correcta, es correcto, valga la redundancia, de que el juez le dé el valor que corresponde en ese sentido de una prueba directa extraordinaria. No así cuando el perito no se sujeta al protocolo establecido por la institución a la cual labora. Entonces, en ese sentido es de que la no revictimización viene y permite la violación del principio de presunción de inocencia. También se violenta cuando, haciendo uso indebido de lo que es la no revictimización, el juez cancela o no permite o evade la responsabilidad que conlleva la declaración de la víctima en juicio, aduciendo no revictimizarla. Sin embargo, cuando eso sucede, se violenta garantías procesales, métodos aplicables a la administración de justicia que tienen que ver también con la valoración de la credibilidad del testimonio judicialmente de las víctimas. Y es que para darle un valor legal o para comprobar la veracidad del testimonio judicialmente establecen reglas como cuáles, parámetros como cuáles. Bueno, el testimonio de la víctima debe de cumplir con una ausencia de incredibilidad subjetiva, o sea, de que al momento que declara judicialmente debe de ser notorio de que su testimonio no es producto o no está guiado como consecuencia de venganzas, como consecuencia de rencores, como consecuencia de manipulación. Entonces no existe en el testimonio de la víctima la credibilidad subjetiva, o sea, no hay una mentira de por medio, no hay un motivo que permita a que la víctima declare en determinado sentido. Otro parámetro que debe de valorarse por el judicial y que por eso es importante de que la víctima declare en el proceso judicial, en la etapa de juicio, es que debe ser el testimonio verosímil, y eso implica de que el testimonio que la víctima manifiesta ante los jueces con la intervención de las partes, o sea, bajo el principio de concentración y mediación, pase por esa valoración de que se pueda corroborar el testimonio de la víctima. Si el testimonio de la víctima se puede corroborar y efectivamente coincide con otros medios de prueba en la valoración conjunta que debe hacer el juez y cumple ese criterio, estamos cumpliendo dos parámetros y debe de cumplirse con un tercero, que es precisamente la persistencia en la incriminación, o sea que la víctima en su relato libre, en presencia del juez, con la
la interrogación tanto del ente acusador como de la defensa debe de surgir ahí de que la víctima continúa incriminando al acusado. O sea, es reiterativa en la incriminación. Entonces, es importante de que la víctima declare en juicio porque debe de pasar por ese criterio, por ese parámetro de corroboración de la veracidad del testimonio de la víctima o de cualquier otro testigo, porque es aplicable no solo a la víctima de los delitos sexuales o de violencia, sino que es aplicable a todo testigo, pero particularmente cuando el testigo es relevante, como en estos tipos de casos, donde aplicando erróneamente o de manera extensiva el principio de no victimización, se violentan o se incurren en estas omisiones que a su vez, unida con una interpretación y una valoración selectiva de determinados medios de prueba, se vulnera el principio de presunción de inocencia. Entonces, la trascendencia de la presunción de inocencia es tan grande de que se ha venido desencadenando una serie de conductas y normativas que van atentando contra la existencia o la subsistencia de este principio. Descansa sobre nuestros hombros como abogados litigantes la defensa para la sobrevivencia de este principio inspirador del proceso penal, como es la presunción de inocencia. Yo los invito a los estudiantes de Derecho, a los amigos, a los colegas que vean este video, a que dejen sus comentarios al pie de la publicación que se haga de este video, que dejen sus sugerencias, porque es importante de que a raíz de esta pequeña conversación, de este pequeño análisis, que pues, lo estoy haciendo de la manera más sencilla, surjan otros estudios que fortalezcan el conocimiento sobre situaciones elementales que en muchas ocasiones dejamos pasar por alto como abogados litigantes, ya que en nuestro hombro, sobre nuestro hombro, pesa la obligación de la defensa del Estado de Derecho, principalmente de la aplicación y respeto de todos estos principios elementales de nuestra legislación penal y de todas las normas en todos los ámbitos jurisdiccionales y administrativos en los que competa el ejercicio de la función profesional como abogado y como notario. Muchas gracias, espero sea de utilidad. Muy buenas.